Hola, ¿cómo están? Soy Luis Agusti, artista plástico, y esto es Ver para Crear, un nuevo programa de este canal interesantísimo que se llama Neo TV, una nueva apuesta por una televisión que combine el análisis serio de los temas de nuestra sociedad con cuestiones culturales. Y en el caso de nuestro programa, Ver para Crear se va a centrar en las artes visuales. Queremos generar un espacio de diálogo, queremos visibilizar las propuestas de nuestros creadores contemporáneos y queremos acercar el arte a públicos cada vez mayores. Tenemos la convicción de que el arte nutre el espíritu, promueve una experiencia estética, nos ayuda a reflexionar, nos hace sentir, nos hace conocer al otro y nos vuelve más solidarios y mejores personas. Por eso creemos en el arte. Ver para Crear tiene este título que es sin duda pues una paráfrasis de ver para creer. Nosotros consideramos que para ser creadores, para articular un lenguaje propio, los artistas debemos ver para crear. Y debemos ver la obra de nuestros contemporáneos, debemos ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, y tenemos que, evidentemente, familiarizarnos con la tradición de la cual formamos parte. Tenemos que revisar permanentemente la historia del arte y de esa manera tendremos elementos para generar una respuesta propia a las obras ya existentes. Lo importante es el diálogo, lo importante es compartir experiencias, lo importante es enriquecernos recíprocamente. Y por eso he considerado conveniente empezar Ver para Crear con una conversación que estoy seguro para ustedes va a ser interesante y divertida, no por mí, sino por el invitado que tengo conmigo, que es Amadeo González. Amadeo es un artista que a mí me parece sumamente interesante, de formación autodidacta, y que cultiva diversos medios: la pintura, el dibujo, la serigrafía, el cómic, publica fanzines y también es músico. Así que yo creo que quien mejor puede hablar de Amadeo es el propio Amadeo. Amadeo, ¿cómo estás? Bienvenido a Ver para Crear. Hola Luis, muchas gracias por la invitación y nada, muy contento de estar aquí. Increíble también el nombre del programa y justo es eso, ¿no? Que uno tiene que estar viendo para incentivarse, motivarse y crear, ¿no? Bueno, contarles un poco, te cuento un poco de mi historia, ¿no? Yo comencé primero en el mundo de las historietas. De pequeño coleccionaba historietas que compartía con mi hermano. Teníamos una gran colección en casa de revistas y habíamos de alguna forma motivados por mi padre, eh, teníamos la costumbre de ir a los kioscos a buscar la continuación de las revistas de cómics, ¿no? De historietas ya empezamos con Marvel, DC o también algunos personajes que fuimos conociendo pues en nuestra infancia y luego llegó este acercamiento a los fanzines en nuestra adolescencia, ¿no? Porque frecuentábamos conciertos de rock, ¿no? Íbamos con mi hermano a los conciertos y conocimos otro mundo también, ¿no? Del dibujo, de historietistas nacionales también que motivaron también estas ganas por querer dibujar y también hacer cómic, ¿no? Uh-huh. Amadeo, entonces tú, digamos que te nutres de esta escena urbana, ¿no? Y a esta escena urbana se le podría poner el adjetivo underground. Sí, totalmente. O sea, nosotros lo conocíamos como el mundo del rock subterráneo, ¿no? Y eso abarcaba no solamente música, sino también el estilo de cómo se presentaba todo este mundo, ¿no? Con fanzines, con pósters,
con venta de cassettes, de discos, de Estamos hablando de qué años, perdón, para 90s. situar a nuestros Sí, televidentes. 90s. 90s. Sí. Claro, bueno, la historia del Perú siempre ha sido compleja, siempre ha estado llena de estímulos para la creación artística, porque los artistas respondemos a la realidad con lo que tenemos. ¿Mm? Los artistas, bueno, y esta es una discusión antiquísima, no sé en qué medida podamos transformar la sociedad, pero sí tenemos el derecho y la obligación de responder a lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cuáles han sido los estímulos que a ti te han llevado a sentir esta necesidad imperiosa de crear? Bueno, esas ganas, más que todo fue de aprendizaje, ¿no? El hecho de no haber estudiado arte me dio a mí, digamos, como una especie de búsqueda, ¿no? De querer aprender por mi cuenta. Y ya adolescente visitaba algunas galerías en el centro de Lima, más que todo, donde frecuentaba, ¿no? Y caminando por Girón Quilca, viendo todo este mundo de música, centros culturales, ¿no? Como el Averno, Ujú. y conocer algunos personajes también de la movida del fanzine, del rock. Apareció estas ganas también de querer participar en estos fanzines, ¿no? Y que junto con mi hermano compartíamos esa curiosidad, esa ganas de querer dibujar y que nuestros dibujos aparezcan en estas revistas, ¿no? Y claro, en ese tiempo no había internet, todo era de manera así eh, que teníamos que tocar puertas físicamente, literalmente, mejor dicho, tocar puertas y algunas se abrían, otras no. Entregábamos nuestros dibujos y nunca los recuperábamos y nunca nos publicaron tampoco, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que gracias a esa negativa de que nunca nos publicaron, es que tuvimos esa idea de querer hacer un fanzine, nuestro propio fanzine para Ujú. ya no estar ahí detrás de que nos publiquen, ¿no? Y esperar ese momento que nunca llegaba, ¿no? Y en el 2001 decidimos sacar un fanzine fotocopiado llamado Carboncito, que cuando lo sacamos, sacamos las copias en Galería Centro Lima, me acuerdo, Ujú. que está cerca al centro cívico, y sacamos 50 copias, ¿no? Ni siquiera las engrampamos, sino que las distribuíamos en eventos y lugares donde existían, pues, o iban relacionados con el cómic o la música, ¿no? Entonces aprovechábamos esos momentos para poder difundir nuestro trabajo a través de este fanzine. Y fue increíble, para nosotros fue como que gol de Perú, ¿no? Lo celebramos como si fuéramos al mundial, Cuando Perú metía goles, ¿no? sí. Y luego de eso no pensábamos sacar un segundo número, ¿no? Ujú. Estábamos muy contentos de haber sacado esta primera publicación en fotocopia y luego se nos ocurrió invitar a otro amigo más y publicar un segundo número. Para esto yo no manejaba nada de diseño ni de gramación, todo era collage, todo era pegado, armábamos y así tal cual armábamos las páginas, iba de frente a la fotocopiadora, ¿no? Luego se sumó un amigo más que ya manejaba diseño y nos ayudó con la diagramación y también contábamos con su trabajo, ¿no? Y luego se fueron sumando así más artistas contemporáneos que admirábamos y que íbamos conociendo también este mundo de la historieta. Había un concurso de historietas que lo organizaba el grupo Calandria y fuimos conociendo a más historietistas y Ujú. teníamos ese acercamiento también ese acercamiento a otros artistas y no solamente de la historieta, sino también
porque en ese tiempo hacer un fanzine abarcaba estar dentro de toda la movida que era rock, ¿no? O Ujú, música, mejor dicho, poesía, cine, videoarte, pintura, y como que eh, en esos momentos al menos sentí que había una unión, ¿no? ujú, Y que todo sumaba, ¿no? Entonces, y por eso es que todos nos conocíamos también de alguna forma, ¿no? Y eso que no había internet, no había Instagram, no había redes ujú, sociales, claro. todo era así en directo. Y bueno, y esta aventura del fanzine fue creciendo y duró, bueno, 16 años. Hasta el 2017 publicamos Carboncito, ¿no? 20 ediciones, 20 tengo ediciones, entendido, sí, ¿no? Y Carboncito también da pie a un festival. sí. Luego de esas 20 ediciones y decidimos ponerle fin a la revista, luego de haber participado en festivales internacionales, en Latinoamérica y Europa, conocer a nuestros, digamos, héroes, a los que, digamos, nos motivaron y nos incentivaron en este mundo de la historieta, del cómic, de la ilustración, del diseño, ¿no? Ujú, Yo por mi cuenta aprendí diseño, aprendí diagramación, aprendí ya pintura, un poco de serigrafía, muralismo también, como que en todo ese tiempo que hicimos la revista, nosotros también nos fuimos llenando de conocimientos también, ¿no? ujú, Entonces fue un gran camino. Y cuando decidimos ponerle fin a la revista, quería hacer un evento grande para el fin y decidí ponerle Festival Carboncito, pero no tenía idea de que se iba a convertir en un festival, ¿no? Fue algo también que nació de la espontaneidad ujú. y de esa necesidad de que llame la atención. Y invité a todos mis amigos que hacían fanzines a que traigan sus mesas y se pongan a vender también, ¿no? Ujú. O sea, manteniendo siempre el espíritu de trabajo colectivo y de mostrar un panorama diverso de artistas, ¿no? Contemporáneos. Y eso se convirtió en el festival. Y al año siguiente hice la edición número 1 del Festival Carboncito, que también cuenta con artistas nacionales e internacionales y todos relacionados al historieta, al arte gráfico, a la ilustración, ¿no? Y eso lo hemos realizado una vez por año hasta este año que pensamos hacerlo también en diciembre, ¿no? Ujú. Pero qué interesante cómo esta interacción espontánea ha generado un trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Porque yo creo que esa es la clave. Era como una especie de Bauhaus que reunía artistas de diversas miradas, ¿no? Y en el marco fascinante, un poco caótico, ¿no? Vibrante del centro de Lima. Entonces, ¿cómo puedes describir esa realidad? Esa realidad que evidentemente nos genera una ambivalencia fuerte. A Lima la amamos o la odiamos y a veces de un minuto a otro las emociones cambian, ¿no? Alguna vez yo escuché al pintor José Tola decir que Lima nos habita más que nosotros a ella. Lima está en tu obra. Sí, totalmente, ¿no? O sea, como que teníamos esa necesidad de estar en el centro, donde sucedían las cosas. Y en esos tiempos, claro, teníamos el Centro Cultural El Averno, ¿no? Que lo utilizábamos, o sea, nos prestaban el espacio para presentar nuestros fanzines, o el Centro Cultural de España también, ¿no? Ujú. Donde realizábamos también algunas presentaciones de Carboncito. Y ahí sucedía todo, ¿no? O sea, habían conciertos, te movías de un lugar a otro y habían eventos de poesía, había videoarte, Una maravilla, proyecciones, ¿no? entonces como que Sí. nos conocíamos los dibujantes con los músicos, con los amigos que hacían videoarte, los poetas, entonces como que el hecho también de hacer fanzines, bueno, el fanzine abarca diferentes temáticas, no solamente
la historieta o el dibujo, sino también hay fanzines de poesía, de fotografía, de cine, de música, entonces como que eran esos tiempos en que, bueno, todo sumaba, ¿no? Y eso fue lo que logró a que también tenga yo una visión más amplia del arte en general, ¿no? Y de siempre estar en esa búsqueda de cosas, ¿no? Permíteme retroceder un poco a tus antecedentes y hay un punto en tu biografía que me parece interesantísimo, ¿no? Y que además es casi como una metáfora de la energía que tú le ibas a imprimir a tu obra visual. Y es que tú estudiaste electrónica y tuviste algún percance por ahí. Cuenta eso, por favor, Amadeo. Sí, bueno, yo, claro, en ese tiempo mi padre murió cuando yo tenía 18 años, entonces siempre estudiábamos lo que los padres querían en ese Ciertamente. entonces, ¿no? Y mi padre quería que estudie electrónica porque tengo un primo que era ingeniero electrónico y, y bueno, pero este primo también dibujaba, ¿no? Y Ujú. dibujaba bien, había estado en la Escuela de Bellas Artes de Piura. Eh, y bueno, siempre iba a la casa y bueno, compartíamos ahí lo que él sabía, ¿no? El tema de la ingeniería. Y yo estudié una carrera técnica de electrónica, y, pero en realidad yo siempre, yo quería estar en otro lado, ¿no? Quería Ujú. estar en el mundo del arte. Es más, me junté con unos amigos ahí en estas clases de electrónica y formamos una banda, ¿no? Íbamos a ensayar bueno, solamente jugábamos, ¿no? Con los instrumentos, pero de ahí al tema electrónico, en verdad, hice unas prácticas y me electrocuté un par de veces con impresoras, desarmando impresoras, y en vez de que eso me motivara, al contrario, me dio una fobia, ¿no? Mm. No podía enchufar, no podía cambiar un foco, porque sentía que me pasaba corriente, tocaba la refrigeradora y sentía que me electrocutaba, ¿no? Entonces como que un Imagínate. momento terminé igual la carrera, pero no pude ni cambiar un foco, ¿no? Entonces fue raro, pero luego más adelante, ya años después, igual me metí a un curso de cómo armar Theremin's, pequeños Theremin's así, un curso que se dio en fundación, y volví a recordar un poco, a agarrar el cautil, El estaño, ¿no? sí, sí, y todo eso, ¿no? Para crear un theremin, pero Perdóname, ¿qué es un theremin? un theremin es un instrumento musical que se toca a base de ondas, ¿no? O sea que ni siquiera tocas el instrumento, sino que manejas así la mano y hay unas Ujú. ondas energéticas que producen el Ah, sonido, ¿no? interesante. Sí, es increíble. Y bueno, siempre me llamó la atención ese instrumento, y como vi ese curso me llamó la atención. Pero de ahí la electrónica me sirvió de todas maneras para conseguir trabajos, mis primeros trabajos en empresas de telecomunicaciones Ujú. y cosas así que me ayudaban digamos, a- a solventar ahí los gastos en casa, ¿no? Claro. Porque, como te había comentado, mi padre falleció cuando yo tenía 18, y Renzo todavía estaba en el colegio, entonces me hice cargo del hogar, y felizmente, bueno, conseguí trabajos, así que me ayudaron, hasta que en un momento sentí que ya no podía estar quieto en una oficina, sino que Claro. me sentía más contento serigrafiando, ¿no? Ujú. Y bueno, de ahí me di ese gran salto a este Claro, abismo. a este abismo. Lo Sí, que sucede, como sabemos todos, es que en el Perú los artistas tenemos que hacer un poco de todo, ¿no? Tenemos que recursearnos.
para usar este neologismo tan nuestro, ¿verdad? Y bueno, lo que sucede es que la necesidad imperiosa de crear va ganando terreno, peligrosamente, porque siempre hay voces que nos dan la alarma, ¿no? ¿Y de qué vas a vivir? Claro. Y bueno, en fin, nos encogemos de hombros y seguimos adelante, ¿no? Totalmente. Esto, como yo ahora con el tiempo, ¿no? Y con los años, siempre digo que es de alto riesgo, ¿no? Pero justo en eso está. Y a veces también juego con el acción y suspenso, ¿no? Pero algo que bueno, algo que siempre mantengo es estar siempre en movimiento, ¿no? Siempre haciendo cosas, ¿no? Claro. Y no decaer y que siempre algo va a tener que salir. Algo pasa, ¿no? Sí, algo tiene que funcionar, ¿no? Y en ese sentido, Amadeo, yo creo que es importante que hablemos respecto del mercado y también respecto de los apoyos, ¿no? A ver, existen políticas culturales en el Perú, hay algo orgánico que permita que los artistas despeguen. Sabemos que ahí hay un desafío enorme. Existe esa tradición, existe o queda algo de esa tradición antigua de la filantropía, de los mecenas, ¿no? Existen las becas, los concursos, las pasantías, ¿no? Las residencias artísticas. ¿Qué puertas deben tocar los artistas para no dejar de crear? Ese es el punto. O no dejar de crear por un tiempo muy prolongado. A veces uno tiene que retirarse, dedicarse a otros oficios, ahorrar un poco y volver a la carga, ¿no? Pero ¿cómo es esta interacción con el medio para que uno pueda persistir hasta que ya la obra se consolida, conseguimos aceptación de la crítica, del mercado, otros espacios y la tan ansiada internacionalización? ¿Cómo puedes más o menos describir desde tu experiencia este proceso? Sí, yo creo que mucho depende de cada artista, ¿no? Ujú. Y sobre lo que hablábamos, ¿no? Del riesgo que quiera tomar. Sí. Actualmente existen algunos apoyos, estímulos económicos, ¿no? Para las artes, donde hay que postular y hay una selección. Ujú. En mi caso, bueno, nunca he ganado ningún estímulo ni premiación. Entonces me ha tocado a mí trabajar en base a la autogestión, ¿no? Ujú. Y al apoyo de mis, digamos, amigos, Solidario. sí, que Claro. que en realidad es, más que un apoyo, es un trabajo en equipo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el Festival Carboncito se realiza gracias al apoyo de todos los feriantes y el público que visita y que hace que todos puedan mover y difundir su trabajo, ¿no? He tenido la suerte de poder participar en algunas ferias internacionales, tanto en Latinoamérica como Europa, Ujú. y también que gracias a esa perseverancia que he tenido, he sido invitado, ¿no? Entonces como que, y en algunas ocasiones he viajado por mi cuenta, o sea, de mi bolsillo, y siempre, por ejemplo, en Europa me preguntan, ¿no? Y vendiendo tus fanzines vas a recuperar lo que has invertido. Y claro, yo no, y ahí es donde yo toco el tema, ¿no? De que depende de cada artista, ¿no? Cuál es su búsqueda y hasta dónde piensa llegar. Que no necesariamente vas a recibir la respuesta económica en el momento, ¿no? O de manera rápida, sino que también toma un tiempo Ujú. y que hay cosas también que tienen un valor, como el hecho de conocer a tus artistas que te motivan, te incentivan, conocer a talleres, ir a museos, Ujú. a galerías internacionales, ¿no? Que hacen de que uno pues se inspire, se motive y que Exacto. esas cosas y ese aprendizaje no tiene precio, ¿no? Y es, y es como una búsqueda constante también
en mi caso, que nunca he esperado el momento, sino que siempre estoy viendo qué hacer, ¿no? Sin duda. Y que si en algún momento, por así decirlo, se presenta alguna oportunidad, me agarre trabajando, ¿no? Produciendo, pintando, Exacto. dibujando, ¿no? Sí, pues, en realidad, si las oportunidades no se dan en el medio, uno se las inventa. Y creo que en eso los peruanos somos especialistas, Totalmente. ¿verdad? En desarrollar una creatividad impelida por la necesidad. ¿Sí? Y como tú bien dices, el momento ideal no existe. Si esperamos el momento, nunca hacemos las cosas, Sí. ¿no? Y como tú dices acá, Amadeo, has traído un fanzine, una publicación que quisiera mostrar, ¿no? Que dice algo que me parece sumamente relevante. Siempre hay lugar para la acción, siempre, ¿no? En nuestro país, incluso en nuestros momentos más complicados, por lo económico, por lo político, por la violencia, eh, quizás en esos momentos ha florecido con mayor energía esta suerte de respuesta que me parece que es la rebeldía en el sentido más noble del término, ¿no? El rebelarse contra lo que está pasando, alzar la voz. Acá dice acción, ¿no? O sea, no podemos estar quietecitos. Y como tú dices, hay que ir a los talleres, ir a las galerías, o sea, ver para crear, como Totalmente. reza el título de este programa que estamos empezando hoy, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esta publicación, que me parece interesantísima, y después pasamos a hablar de tu iconografía. ¿Cuáles son tus referentes? ¿En quiénes te inspiras? ¿Verdad? Por favor, Amadeo. Sí, bueno, este fanzine lo saqué en el 2022, siempre hay lugar para la acción. Y bueno, para empezar, o sea, todo comienza con Carboncito, ¿no? Que es Ujú. este fanzine que hice, un fanzine colectivo, ¿no? Y que luego, paralelo a Carboncito, es que voy creando más fanzines también, ¿no? Porque Carboncito lo sacábamos una vez al año o dos Ujú. veces al año y eh, tenía esa necesidad de seguir publicando, ¿no? Cuando dejé de hacer Carboncito, me quedé así como en el aire o sea, como que sí, tenía esa gana de querer publicar. O sea, me gusta ir a la imprenta, me gusta ver las máquinas offset, conocer a los que manejan las imprentas y trabajar con el papel, los Ujú. diferentes tipos de gramajes y todo eso, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, cuando hubo la pandemia, en el 2020, saqué también un fanzine, hice serigrafía, saqué un montón de cosas, justo en el momento menos indicado, ¿no? En el Porque encierro, en el encierro, sí. claro. Y dije, estoy loco, ¿por qué estoy haciendo tantas cosas? Y Para no volverte loco. sí, pues, y era, claro, Ajá. era como que para mí, publicar, dibujar, pintar, hacer un mural, es como dejar huella y como que dejar una marca o una constancia de mi existencia, ¿no? Exacto. Entonces, llegó la pandemia y por ahí vi un dicho en internet que decía, antes hacías fanzines, ahora haces tapabocas, ¿no? Y me lo robé y empecé a hacer tapabocas, ¿no? Con mis diseños. Y una temporada con igual con mucho respeto y Era una empecé, tragedia sí, lo que era una estábamos tragedia, viviendo, sí. ¿no? No se podía banalizar, No, pero no podíamos renunciar a la alegría en claro, medio del dolor, ¿no? sí, entonces hice los tapabocas y luego se vendían los tapabocas, ¿no? Entonces como que me ayudó de todas maneras salir adelante y con mi arte y además con con los tapabocas que necesitábamos, pues, ¿no? Ujú.
era terrible todo y ver que todos tenían este tapabocas celestito, a mí me pasaba de Y vuelta, después ¿no? los blancos, la Sí, KN95. sí, Porque los celestitos al comienzo se usaban y después resultó que no eran sí. suficiente protección. Y en tu barrio, cuéntanos cómo se vivió la pandemia en el Callao. Bueno, yo justo en esa época vivía ahí en el Callao Ujú. y bueno, no salíamos para nada, ¿no? Claro. Era terrible, pero me, no sé, fueron unos momentos, digamos que nunca imaginé. Y luego me enfermé. Entonces me dio COVID y me internaron. Y era la primera ola, o sea, no habían vacunas en ese tiempo. Ay, Entonces como que, bueno, fue así como agradecí a Dios y me fui al hospital para ver qué al pasaba, ¿no? Sabogal probablemente. No, fui al Daniel Alcides Carrión. Ajá. Y en el Carrión, felizmente me trataron de manera muy rápida y cosa que eso no se veía en las noticias, todo era, Lo malo. sí, que me iba a morir, que iba a ir a una fosa, cosas así. Y entonces me interné en el hospital y, y bueno, esperé a ver qué iba a pasar, pues, ¿no? Me entregué totalmente y felizmente me recuperé, pero estuve 10 días en el hospital. Cuando me dan de alta, ¿no? Me doy con la sorpresa de que todas las cosas que había hecho, justo los fanzines, las serigrafías y todo eso, se habían vendido porque la gente empezó a apoyar, ¿no? Se habían enterado de que yo estaba mal y empezaron a adquirir mis trabajos y las serigrafías también que Ujú. nunca se habían vendido tanto, ¿no? Entonces, en ese momento por el apoyo y siempre agradecido con todas las personas que adquirieron mis productos en ese momento, eh, bueno, fue una gran ayuda, ¿no? Claro. Es, entonces creo que esos momentos críticos, esos momentos así de, Ujú. digamos que justo en los momentos difíciles hace que uno pues salgan a flote esas ideas, ¿no? Soluciones también, ¿no? Esa afirmación de la vida, ¿no? Sí, El arte entonces, es eso. sí, es eso, totalmente, ¿no? Es como vivir del arte es estar justo eso, en movimiento, ¿no? Moverte, ¿no? Moverte, vivir es acción, es movimiento, es Más que contemplación, ¿no? sí, totalmente, ¿no? Mm. La contemplación, pues, como venimos sosteniendo, es un insumo, ¿no? ¿No? Es lo que tenemos que ver para procesar, metabolizar, tomar de aquí y de allá y tener una voz propia. Una voz propia, ¿verdad? Tu obra es muy original, Amadeo, pero hay referentes. Todos estamos inmersos en una tradición, ¿no? Y hay casos muy conocidos, muy emblemáticos de artistas que han empezado en la periferia y han terminado siendo asimilados por el, llamémosle, el sistema, el mainstream, el establishment. Basquiat quizás es un caso, ¿no?, que se nos viene a la mente de manera natural, ¿no?, de empezar con grafitis en el metro de Nueva York a las galerías más importantes del mundo, con el patrocinio de Warhol y ese final trágico también, ¿no? Sí, Las terrible. cosas no tienen por qué terminar así, ¿verdad? Keith Haring, etcétera. ¿Tú a quiénes miras? ¿A quiénes ves para crear, para seguir insistentemente con el título del programa? Bueno, para esto siempre y felizmente mi hermano trabaja en una librería, entonces como que siempre lo visito y reviso los libros de esa librería, voy a galerías, siempre estoy viendo galerías de arte, conociendo artistas también, siempre estoy en una constante Por búsqueda. ejemplo, ¿quiénes te vienen a la mente que para ti constituyen un estímulo, un acicate? ¿No? A veces uno regresa de ver una exposición y se pone a trabajar porque dice, o sea, vengo recargado, ¿no? He sentido esa transmisión de energía, ese entusiasmo. ¿En qué casos, por ejemplo, se te ha
venido a la mente, no sé, una idea a partir de la contemplación de obras en una galería, de algún viaje, pues tú has viajado mucho también. Sí. Me ha pasado, por ejemplo, cuando hacía Carboncito, o Sí, sea, también hubo ahí un progreso en mi trazo, ¿no? En mi estilo también de hacer cómics, de cómo contar las historias y todo eso. Y justo el hecho de poder invitar a más artistas a que participen en Carboncito hizo de que yo pueda aprender de ellos, ¿no? Artistas como Power Paola, ¿no? Que es una artista nacida en Quito que eh, participó en Carboncito y bueno, ella hace novelas gráficas. María Luque, también una gran ujú, amiga de Argentina, que también por una visita a Lima pude, yo en ese tiempo dibujaba en blanco y negro, por ejemplo, le ajá. tenía un poco miedo al color y trabajaba, Pero le perdiste totalmente el miedo al sí, color. trabajando, Ah, justo trabajando con ella fue que le perdí el miedo al color y también el prejuicio a que solamente podía trabajar con cierto material, ¿no? Digamos, ujú, este dibujo va solamente con marcadores, esto va con acuarela y era simplemente mezclar todo, ¿no? ujú. Tuve la suerte de conocer a Doctor Alderete, que es un artista argentino que vive en México y que para esto yo también he trabajado cosas en digital, ¿no? En vectores, y me gustaba mucho su trabajo, me gusta mucho su trabajo. Él ha hecho portada de discos, pósters, y tuve la suerte también de visitar su galería. En ese tiempo se llamaba Galería Vértigo, y que además tuve la suerte de ser invitado para exponer mi trabajo en su galería, ¿no? Ujú. Entonces era como que doble felicidad, ¿no? De primero conocer a alguien que admiro y que Claro. encima me invita a su galería, ¿no? Eh, Luego conocí a Sergio Mora, por ejemplo, también en esta aventura de Carboncito, un artista de España que hizo la portada de Carboncito 18. Y así, gracias a la revista, pero también en este mundo de la historieta, por ejemplo, conversar con Juan Acevedo, para mí me motiva, me incentiva, Que es un sí, referente de la de la historieta, y es historieta. un gran maestro, para mí que respeto y valoro mucho. Eh, Hay un artista argentino que se llama Elenio Pico, que lo conocí cuando sacamos el primer fanzine de Carboncito y lo visité en Barcelona en el 2017, justo ya cuando estaba presentando el último número de Carboncito, ¿no? Y Ujú. conversar con él era para mí una fuente de ideas, Imagínate. porque cada palabra que me decía yo lo veía como título y estaba así que, o sea, sucede que te juntas con personas que te inspiran y te incentivan, ¿no? Ujú. Luego la obra de Kit Haring también es súper Sí. motivadora, tengo varios libros de él. Un momento me volví así como que me compraba camisetas, tenía una mochila con sus dibujos, entonces siempre me ha gustado, Claro. pero ya estaba dibujando así también yo. Y una vez fui a una muestra que hubo en el Mali de la cultura Nazca, por ejemplo, Ujú. y también viendo la exposición veía algunos dibujos que se parecían también y Es dije, increíble la modernidad de Nazca, ¿no? sí, entonces dije, yo también soy de los Nazca, ¿no? Y cosas así. Eh, eh, hay arte que con el que me identifico, hay arte que de repente no busco ese estilo, pero que me motiva bastante, ¿no? Cuando he ido digamos, he estado en Suiza, he conocido a varios artistas, en Italia, en Ujú. Alemania, en España. También he conocido a muchos artistas que su obra me ha inspirado, ¿no? Y aquí amigos también, por ejemplo, Aurelio de la Guerra, un artista que conozco años, ahora él maneja un centro cultural que se llama Pocofloro, Casa Pocofloro en el centro de Lima, Ujú. y donde pasan conciertos increíbles de rock. Y él también tiene una obra interesante, él ha participado en Carboncito, este, y ahora último,
bueno, sigo siempre revisando libros, revistas que Ujú. ya no solamente de obra pictórica, sino también de diseño, de ilustración. La historieta siempre es lo que me ha gustado más también. Ujú. Por eso en mi obra hay bastantes recursos de historietas, ¿no? Hay bastante movimiento, Por ejemplo, acá, ¿no? Si sí, podemos mostrar esta serigrafía. sí, Además, la serigrafía tiene este aire industrial, este aire de, ¿no? De producción, a veces en tirajes importantes, y esta potencia de la gráfica, ¿no? Que es otra sensación respecto de la pintura de caballete muchas veces, ¿no? Cuéntanos un poco sobre estos personajes, cómo van del fanzine a la reproducción serigráfica. sí. ¿Mm? Este dibujo, por ejemplo, el que se llama Amistad, ¿no? Este gato y este ratón tomándose una cerveza. Ya tiene tiempo el dibujo, ya concebido tiene ya unos 10 años, ¿no? Era algo que se me ocurrió un día y lo dibujé y así tal cual lo coloreé y fue mi tarjeta de presentación un tiempo. Ujú. Luego se convirtió en una postal, luego se convirtió en un sticker. Quería hacerlo en camisetas, pero luego en un viaje a Chile el año pasado eh, hice esta serie, no, perdón, en enero de este año hice esta serigrafía con unos amigos. Para eso siempre también estoy buscando talleres de serigrafía con los que trabajo Ujú. y he tenido la suerte de Acá hay hacerlo. grandes serígrafos. Sí, sí, también. Bueno, y justo pues en un taller que se llama Toda una serigrafía en Santiago de Chile es que Ujú. he realizado esta obra. Eh, y a mí me encanta la serigrafía porque cuando yo empecé a meterme en el mundo digital, por así decirlo, a manejar los vectores, utilizar Illustrator, Corel, me parecía así como que presionar un botón y que salga el dibujo por una impresora, me parecía así como que no era yo, ¿no? Ujú. Entonces me metí a un curso en el centro de Lima de serigrafía y luego con una amiga que está en la Escuela de Bellas Artes también me dio un curso, así un taller en su casa. Y cuando vi la obra hecha por mí y me sentí como una máquina impresora, ¿no? Ujú. Me demoré una madrugada haciendo una serie y fue increíble el proceso. Y Ujú. sentí que era, que era lo mío. Entonces cada vez que puedo trato de que o la obra, pocas veces la imprimo, pues si la imprimo también la imprimo en un papel fotográfico de alta calidad o hago una serigrafía, ¿no? Ujú. Y ahora último, bueno, prefiero también hacer una obra original, ¿no? Pintar también, ¿no? Claro, pero los medios digitales son un apoyo también. Sí, Lo importante es que tú ya tienes un lenguaje, ¿m? Altamente reconocible, un vocabulario visual, y ya los medios se van adecuando a las necesidades puntuales de cada producción. Y bueno, Amadeo, estamos a puertas de inaugurar una muestra. Cuéntanos un poco. bueno, sí, estoy muy contento de realizar esta exposición. Se llama Trazos en el Camino, Ujú. ¿no? Eh, y bueno, ha sido una aventura también hacer estas obras inéditas, ¿no? Estas pinturas, Ujú. donde estoy plasmando todo mi universo, prácticamente contando historias también dentro de Ujú. estas obras, momentos, ¿no? Todo lo que he vivido, todo ha sumado para que se dé estas piezas, ¿no? Tanto en dibujo como en pintura, ¿no? Ujú. Qué bien. Entonces, todo el mes de mayo la Universidad del Pacífico albergará tu propuesta y pues está abierta al público, ¿no? En el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico. Así es, Amadeo. Entonces, yo no sé si quieres agregar algo más a manera de despedida. Ya estamos terminando nuestro programa.
Bueno, sí, quisiera invitarlos pueden visitar mi Instagram, @Amadeo González, y también el Instagram del Festival Carboncito, que esperamos este año realizarlo en el mes de diciembre. Como siempre estamos, eh, siempre contamos con invitados internacionales también. Ujú. Eh, y bueno, invito a todos a seguir, digamos, visitando galerías, visitando librerías, visitando talleres de artistas, ¿no? A todo el público que quiera ver mi obra también puede visitar la muestra, que va a estar todo mayo. Ujú. Sí, realmente el universo de Amadeo es inagotable, ¿no? Tiene esa vivacidad urbana, esa conexión con lo internacional desde una identidad muy definida, muy local. Y bueno, yo estoy muy contento de haber tenido a Amadeo como nuestro primer invitado en este programa que empieza y que esperamos, pues nada, nos volvamos a ver, sigamos compartiendo y sigamos en este camino de las artes, ¿no? Donde hay que luchar a brazo partido contra viento y marea, ¿no? Y Totalmente. como dice, pues el fanzine, siempre hay lugar para la acción. No se olviden de esto. Soy Luis Agusti y esto fue Ver para Crear. Nos vemos pronto.